tiene que ver con la parte de la descripción de algunas de las situaciones que podemos ver. Por ejemplo, en el enfoque cualitativo, pues vamos a tener todas estas investigaciones de carácter social. Muchas de estas investigaciones de carácter social van a estar teniendo pues esta vertiente, la mayoría, ¿no? Algunas sobre todo. Por ejemplo, algunas situaciones de sociología, por ejemplo, van a tener unos tintes cualitativos. Esto porque pues obviamente el objetivo pues puede estar en una etnia, el objetivo puede estar a lo mejor en un grupo, en un grupo urbano, en una tribu urbana, por ejemplo. Hay estudios donde pues tienen que ver con las tribus urbanas, para poder visualizar o distinguir cuáles son las situaciones que les motivan a estar, a permanecer, a hacer un equipo, a hacer un grupo. Entonces, pues bueno, en esa función se va a referir esta parte del enfoque cualitativo y el enfoque cuantitativo. Ajá. En una cuestión cuanti estamos hablando de cuántos, ajá, de un conteo. En la parte de quali tiene que ver con la cualidad, con la descripción. Este cuadro, después de que van a ir colocando, por ejemplo, la perspectiva del enfoque cuantitativo, perspectiva del enfoque cualitativo. ¿Una perspectiva de qué tipo? Puede ser a lo mejor una perspectiva, puede ser deductiva, inductiva. El diseño, ¿cómo es el diseño cuantitativo? ¿Cómo es el diseño cualitativo? O sea, esto se refiere precisamente a también algunas de las variables, como por ejemplo el estilo APA para el enfoque cualitativo y el estilo Chicago a lo mejor para el enfoque cuantitativo. El nivel del marco teórico. En la cuestión cuantitativa, el marco teórico pues también tiene que ver aquí en esta cuestión porque pues es todo el esqueleto de la investigación, es todo lo que sostiene la investigación y el sostén de las investigaciones pues van a variar, sobre todo en la cantidad de bibliografía que vas a consultar. Normalmente en un enfoque cualitativo, pues las tesis, las tesinas llegan a ser un poco más grandes y precisamente porque normalmente se trata de sostener una investigación descriptiva, obviamente con la mayor cantidad de bibliografía posible. Entonces, bueno, eso es lo que vamos a ir viendo y lo que vamos a ir manifestando. Los centros de interés obviamente van a depender también del objetivo, del blanco al que estemos trabajando. El contenido, también el origen, la raíz filosófica. La raíz filosófica tiene que ver con lo que vieron en método 1. En la parte de método 1, ustedes estuvieron viendo todo lo que tiene que ver con una cuestión estructuralista, positivista, constructivista, toda esta corriente o esta rama ideológica es a la que se refiere propiamente en esta situación. Esto ustedes lo estuvieron checando en toda la parte de método 1. Ajá, entonces, bueno, la importancia, la validez. ¿Quién le da validez a la investigación cualitativa? Digo, cuantitativa, y quién le da validez a la cualitativa, ¿no? En este caso, para ambas hay sociedades científicas, hay sociedades que avalan estos trabajos mediante algunos filtros, ¿no? Es lo que normalmente podemos encontrar. Las técnicas de recolección, en la parte cuantitativa, chicos, puede ser de una forma directa, revisión de campo, puede ser en un conteo, por ejemplo, conteo de espermatozoides, si están haciendo un espermatograma, conteo de la población, de niños, de niñas, o sea, jóvenes adultos, por ejemplo, y en el enfoque cualitativo puede ser la recolección a través de algunas entrevistas, de algunas encuestas, cuestionarios, de indagar, o sea, de sondear un poquito más, ¿no? Los hallazgos, el escenario, pues obviamente va a cambiar para ambas investigaciones porque
el escenario cuantitativo puede ser in vivo, o sea, puede ser en el mismo lugar de los hechos, ¿no? Y en el escenario cualitativo también, pero aquí entra una cuestión de tiempos, ¿no? O sea, puede ser no en el mismo momento de los hechos, sino puede ser después, o puede ser un análisis, o etc. Obviamente va a depender de dónde de lo que estemos hablando. El enfoque cualitativo también puede ser un escenario en donde podamos estar trabajando en una biblioteca, en un lugar cerrado, donde se estén analizando los datos, ¿no? El objetivo también, obviamente el objetivo en la parte cuantitativa, pues va a tener o va a estar sustentado por un conteo, por un patrón de medida, entonces pues va a estar ahí colocado dentro del objetivo, ¿no? Y en los objetivos específicos también. El modelo pues también va a depender, ¿no? La modalidad del análisis, en el modelo cuantitativo podemos tener un estadístico, mientras que en el otro un cuadro comparativo, una gráfica de estas de pastel, puede ser así, una generalizada, a lo mejor donde no se tenga que analizar tan, tan fuertemente o tan profundamente los datos, ¿no? La muestra, pues obviamente las muestras pueden cambiar. En el enfoque cuantitativo pueden ser muestras del 10% de la población, del 5% de la población, mientras que en el enfoque cualitativo puede ser del 1, del 2 o del 3% de la población general, ¿no? Del universo. Entonces, bueno, aquí en la parte de abajo también nos habla menciona los 10 ejemplos de investigación cualitativa y 10 ejemplos de investigación cuantitativa. ¿Esto de dónde lo pueden sacar? Pueden sacar algunos títulos de tesis de TESIUNAM, por ejemplo, de tesis de la biblioteca del Instituto Politécnico Nacional también. Tú te vas a dar cuenta que el enfoque cuantitativo pues va a tener estadísticos, van a estar calculando la media, la mediana, la moda, la desviación estándar, la frecuencia, o sea, vas a encontrar este tipo de cálculos en la TED-Student, la ANOVA de 1, de 2 factores, o sea, estos estudios cuantitativos van a tener un análisis estadístico específico, mientras que en el estudio, en el enfoque cualitativo, no es necesario y no siempre vas a encontrar un estadístico, ¿ok? Voy a hacer un llamado a las diapositivas rapidísimo que tengo de este lado y para poder conformar un poquito más la información. Estas diapositivas son tomadas de la red social, obviamente, pero están bien estructuradas y pues da prácticamente da pues bastante información sustanciosa de los objetivos y el enfoque. Aquí normalmente este formato en el que vamos a encontrar las diapositivas va a ser un formato estilo artículo científico, como cuando normalmente se trabaja en la parte de la investigación, ¿no? ¿Qué se considera en el proceso de la investigación? ¿Qué es lo que se toma en cuenta, no? Entonces, ¿qué es la investigación? Aquí dice que es un proceso reflexivo, sistemático, controlado y crítico que permite descubrir nuevos hechos, datos, relaciones y leyes para aumentar el campo del conocimiento humano, ¿no? Entonces, bueno, aquí en metodología de la investigación, aquí de lo que te va a hablar es de estos 3 variables, la variable cuantitativa, la mixta y la cualitativa, ¿ok? Entonces, bueno, vamos a empezar con este tipo el enfoque cuantitativo. Usa la recolección de datos para probar algunas hipótesis, una con base a la medición numérica. Fíjate bien, medición numérica, análisis estadístico y establecer patrones de comportamiento y probar teorías. O sea, el enfoque aquí es que va a haber un análisis estadístico y que vamos a tener una cantidad de muestras bastante considerable, ¿eh? Entonces, bueno, hago este hincapié, ¿vale? En el enfoque cualitativo, utiliza la recolección de los datos sin medición numérica para descubrir, afinar,
preguntas de investigación en el proceso de interpretación. O sea, aquí estamos hablando propiamente de una situación donde no involucra un análisis estadístico. ¿Ok? O sea, vamos a tener datos, sí, pero los datos no persiguen un patrón. O sea, no están buscando que se haga una NOVA, una TED Student, no se busca que se haga el análisis como tal, ¿no? El análisis estadístico, donde se tenga que intervenir una frecuencia, las variables. Entonces, aquí no, aquí solamente es una cuestión de interpretación y descripción. ¿Vale? Aquí les va a estar poniendo una cuestión en donde las va a involucrar precisamente al conocimiento. El conocimiento se puede integrar de estos dos métodos de estudio, que es el cuantitativo y el cualitativo. ¿Vale? Vamos a dejar entrar a Santiago. Ok. La investigación cualitativa. La cualitativa, acuérdense que es toda la relacionada a la cualidad. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos a ver. Dice, durante años, pues fue considerada, ¿no? Como una disciplina. Era lo que yo les comentaba, que se da mucho en la parte social. O sea, esto es más en sociología, psicología y antropología. En el ámbito de la salud, pues era el método como más tradicional, ¿no? En donde podías hacer indagaciones, donde podías preguntar y el método estadístico no estaba como bien especificado, ¿vale? Aquí dice características de la investigación cualitativa. Estas características que ustedes están viendo en los cuadritos, estas son las principales, estos son los principales como ramas, como corrientes filosóficas que pudieran tomar en cuenta. Ajá, es holística cuando estamos hablando a lo mejor de un todo, de un universo, de un universo en cuanto a una temática, ¿no? O sea, aquí ya involucra a lo mejor tradiciones, una cuestión espiritual, una cuestión relacionada a una forma de ideología, como por ejemplo yo les decía la otra vez en Chiapas. Si en Chiapas tienen una forma de enfrentar los conflictos muy diferente a como se tiene de este lado del Estado de México, por ejemplo. En Chiapas, algo que a mí me llama la atención y que a mí se me hace importante en una investigación cualitativa es que en Chiapas normalmente los están desplazando. Ahí normalmente llegan a veces militares de la Guardia Nacional y de repente se lleva a toda una comunidad, de repente se los llevan y los desplazan a otros lugares porque la zona se empieza a hacer como un epicentro de violencia entre la parte de la parte del narcotráfico y cuestiones así. Entonces, algunas de las personas cuando se niegan a irse de sus casas, de sus lugares donde están trabajando, porque hay mucha gente que la desplazan, lo que hacen es darle la espalda a la autoridad. O sea, ven a todos los policías, a toda la masa que les llaman granaderos, que no son granaderos, sino gente de seguridad pública, y lo que hacen normalmente es darle las espaldas y sentarse. Se sientan y le dan la espalda a los policías. Ese es un comportamiento, si bien es extraño, bueno, no es extraño de, ay, no, tienen un problema, no sé, cognitivo. No es así. Lo que pasa es que a lo que lleva esto es a estar dentro de la población y visualizar y saber y entender por qué las personas cuando ven, o sea, por ejemplo, cuando ven policías, y siempre que esas comunidades, la mayoría, ven policías o ven así como un grupo de muchos militares o etc., que se acercan a sus comunidades, todos se aglomeran, les dan la espalda y se sientan. Entonces, a muchos de los policías, de los militares, pues sí de repente les saca de onda, por decirlo, porque no están acostumbrados a ese tipo de reacciones, ¿no? Y entonces ese tipo de reacciones sí motiva
a preguntar, ¿no? A indagar, oigan, ¿por qué hacen esto, no? Entonces, dentro de los estudios sociológicos mencionan que ellos no aceptan violencia. O sea, como no aceptan violencia, ellos se voltean para no mirarlos, para darles todo la parte de ignorarles, la indiferencia total. Entonces, ellos se defienden de esta forma, ¿no? Ellos dicen, es que si tú tienes violencia, violencia das, violencia entregas, ¿no? Entonces nosotros no la vamos a recibir, nosotros no la vamos a aceptar, no estamos condicionados a estar aceptando tus migajas de violencia. Entonces, normalmente esto se descubrió porque a raíz de la observación que les estoy diciendo, pues hubo gente que se adentró a la comunidad y pues empezó a vivir con ellos, comer con ellos, trabajar con ellos y empezó a descubrir cuáles eran estas situaciones que los llevaban a ser así. ¿Vale? O a darle la espalda, por ejemplo, pues a las autoridades, ¿no? En este caso, bueno, que los ven como autoridades, pero ellos no, ellos le quitan como toda esa parte de autoridad. Esta es otra característica que es humanista, era lo que yo les decía, ¿no? Que estaba como más acercada al contexto social, a la parte social de las personas, es rigurosa también, es una cuestión abierta, o sea, ¿qué quiere decir? Es una investigación flexible, ¿no? Que se puede prestar a interpretar, pero que puede cambiar, o sea, que no es absoluta, ¿no? O sea, no es que todo el tiempo los seres humanos se comportan de esta forma. En esta comunidad no es así, porque pueden cambiar. Entonces, por eso es que les pone que las características de este enfoque cualitativo es que es abierta, que es interactiva. O sea, tú puedes interactuar se va a escuchar medio feo, disculpen el término, pero tú puedes interactuar con el objeto de estudio. O sea, se escucha como cosificador lo que estoy diciendo, porque el objeto de estudio es una comunidad a veces. El objeto de estudio puede ser algún área a lo mejor un campo de concentración, por ejemplo, un clan o algo así. Entonces, se va a escuchar cosificador, pero quiero que lo vean de esta forma, ¿no? Que yo estoy, pues obviamente, diciéndote que si el objeto de estudio es una comunidad, pues puedes interactuar con la comunidad sin modificar sus hábitos, sin modificar pues obviamente sus reglas, sus normas que tienen ellos en la convivencia, ¿no? Es naturalista, sí, porque al estar dentro de una comunidad, pues hay un ecosistema, hay un medio ambiente con el que las personas están conviviendo, ¿no? Es inductiva, claro que sí, porque pues obviamente parte de lo particular y ya puede deducir un poquito hacia lo general también, ¿ok? Entonces, bueno, los enfoques metodológicos. Bueno, aquí de lo que te habla ya prácticamente es una comparación. La comparación de la investigación cuantitativa puede ser a partir de una deducción. Tienes que verificar los datos, eso sí es bien importante. O sea, no puedes estar falseando ni tener rangos de errores tan altos, solamente del 0.5%. Habla de una numeración y de una objetividad. ¿Qué es esto? No nos podemos salir del objetivo, de la hipótesis, del contexto que estamos trabajando. ¿Por qué la investigación cualitativa de tu lado derecho la tienes ahí la comparación? Puede ser un enfoque con inducción, puede ser una generación de nuevo conocimiento, porque a veces no se tienen esas variables, o sea, con qué medir, o sea, no puedes llegar y decir, ay, es que la comunidad de los frutis y la comunidad de los ubuntus no se comportan de la misma forma porque los frutis, ellos fuman a lo mejor un poco de savia de los árboles y a lo mejor los ubuntus, ellos no fuman, ellos consumen, producen sus propios licores y sus rituales de matrimonio son así. O sea, no hay un sistema
como tal de comparación tan directo, porque todas las comunidades se comportan de diferente forma. Aquí es generacional, o sea, es generar a partir de la exploración, es generar nuevo conocimiento. Por ejemplo, si estamos hablando de dos tribus urbanas, estamos hablando a lo mejor de los parkour y de los, pues no sé, las lolitas, ¿no? Entonces, no hay un sistema ahí como tal de comparación, aunque pudiesen tener la misma edad, simplemente se genera nuevo conocimiento, se va construyendo la información. Entonces, en la investigación cualitativa es subjetiva. ¿Por qué? Porque todo el tiempo se está moviendo. O sea, no hay algo que digas de absoluto contexto como en física, que tú dices, la ley de gravitación universal dice que todo objeto que sube tiene que bajar. O la ley de gravitación universal dice que todos los objetos son atraídos al centro de la Tierra. Eso es algo absolutista. Eso es algo más de una teoría que verdaderamente se comprueba y que verdaderamente se cumple en todos los casos, ¿no? Obviamente fuera del planeta no se cumple porque estamos hablando de un lugar de antigravedad, o sea, no tenemos, tenemos otras temperaturas, otra presión, otro contexto totalmente, ¿no? Entonces, ¿por qué la investigación cualitativa es subjetiva? Porque está en constante cambio, o sea, no hay un parámetro, no hay un patrón que diga, de aquí no sale. De aquí no sale esta tribu, de aquí no salen los skates, de aquí no salen los cholos, o de aquí no salen, o sea, no, o sea, todos tienen un sistema, ¿vale? Entonces, bueno, esas son algunas de las características que se mencionan. Ajá, los métodos de comparación. Ejemplos de métodos de investigación cualitativa. A ver, pongan atención. De aquí van a generar sus ejemplos que les pide el cuadernillo. El cuadernillo les pide, da 10 ejemplos de investigación cualitativa, da 10 ejemplos de investigación cuantitativa. Ok, a ver, fíjate bien. Estos son métodos de investigación cualitativa. Tú cualquier trabajo que lo veas relacionado, por ejemplo, documentación, estudia los informes documentales de sucesos, reuniones pasadas. O sea, ¿qué es esto? Cuando tú ves un estudio que dice compilación de no sé qué, antologías de no sé qué. Cuando tú ves un estudio así, estamos hablando de una investigación cualitativa. Porque te habla de documentos. Ajá. Por ejemplo, dice observación pasiva. Dice, la observación sistemática del comportamiento y el habla de los contextos naturales. O sea, si alguna investigación te llega y te dice, no sé, estudio del lenguaje de la comunidad rarámuri en Chihuahua o de la comunidad rarámuri cercana a Sonora, ¿no? Entonces, tú estás hablando de un lenguaje, entonces te está diciendo una descripción. Al darte una descripción, estamos hablando de una investigación cualitativa. ¿Capisco? La siguiente, observación participativa. O sea, tú estás dentro del contexto donde se desenvuelven los hechos. Ajá. O sea, estás observando como investigador, pero estás inmerso en la comunidad. Estás desempeñando un papel también dentro de la comunidad. Eso también es importante. Eso también es un ejemplo de estudio cualitativo. Entrevistas. Ajá. Son conversaciones cara a cara que se pueden dar. Eso, por ejemplo, disculpen. ¿Eso cuál puede ser el ejemplo? Las entrevistas o el Vox Populi que hacen los periodistas en la calle. Cuando le preguntan, ¿usted qué opina de la vasectomía, señor? ¿Usted se haría la vasectomía? ¿Usted tiene la economía para hacerse la vasectomía? ¿Usted qué método anticonceptivo utiliza? O sea, cuando ya estamos hablando de una entrevista directa, ese es un estudio cualitativo, ¿ok?
¿Eso quién lo hace? Periodistas, pues comunicadores, cualquier persona que haga un estudio relacionado a una entrevista. Grupos focales. O sea, ¿a qué se refiere con esta situación? Son grupos donde se generan datos. Por ejemplo, que yo les digo, a ver, chavos, todos en equipos vamos a empezar, vamos a hacer una tabla y etc. ¿Ok? Por ejemplo, vamos a suponer ahorita, yo pudiera decirles como cuando les digo, ay, hagan una ventana de Johari, ay, no, hagan un dibujo de esto, no, hagan un dibujo, ok, ¿qué estamos haciendo? Estamos haciendo un sondeo, nada más, ¿vale? Es un sondeo, o sea, estamos viendo cómo anda la población estudiantil. Metodología de la investigación. Siempre cualquier metodología que pudiéramos nosotros trabajar va a tener estas directrices. ¿Por qué? Tienes que contestar esas preguntas. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cuál? ¿Y cuánto? Acuérdense que eso ya lo hemos trabajado en otras ocasiones. ¿Vale? Método como investigador cualitativo. Bueno, los médicos también hacen investigación cualitativa. Les voy a decir por qué. Cuando normalmente, por ejemplo, ahorita que se está dando lo de SARS-CoV-2, para estar descubriendo como patrones, lo que se hacen son entrevistas. Se hacen muchas entrevistas, sobre todo a los pacientes que tienen y que van, pues obviamente tratando. Se hace mucho esta investigación, se hacen muchas entrevistas, sobre todo la parte en donde, pues obviamente los datos de las personas que atienden, pues van arrojando bastantes resultados, ¿vale? A ver, vamos a ver. Ok. Que no sé si, creo que me adelanté. Bueno, aquí de lo que te habla nada más es como una balanza, o sea, porque te dice que en algún momento de la investigación, pues te vas a encontrar con esta situación. Ay, ¿y ahora qué pasó? Se me quiere, no puede ser. A ver, vamos a ver. Voy a regresar a la versión donde abro cuadro. Ah, ya, perdón, es que se me estaba trabando la parte de de las diapositivas, disculpen. Entonces, a lo que me refería era esto. El enfoque cualitativo y cuantitativo está presente todo el tiempo en la investigación. Por ejemplo, cuando ustedes hacen este trabajo en la parte de cuando se van a graduar, muchos de ustedes en sexto semestre se van a dedicar a estar haciendo algunas entrevistas, algunos tantos harán a lo mejor un trabajo de investigación, algunos de ustedes harán, que es lo que he visto más común, sin demeritarlo, consta que estoy diciendo que es más común porque lo he visto mucho ya en la escuela, no lo estoy demeritando, pero lo estoy viendo muy constante, que hacen mucho esto de, ¿cómo se llama? Donde figuran un negocio, ajá, donde hacen esta parte donde trabajan mucho, esta parte de estar haciendo como presupuestos, esta parte donde tienen que trabajar como una simulación de una sociedad y tienes que hacer, levantar ir a levantar una carta a veces como asociación o como sociedad civil o haces todo este proceso, donde tienes que dar incluso un domicilio de la empresa, donde tienes que generar, por ejemplo, que tienes que generar un negocio, tienes que hacer un estudio de mercado. El estudio de mercado consta mucho de hacer preguntas, es como un barrido, le llaman peinando el área. Normalmente peinar el área es que tú haces un recorrido, o sea, tú y tus demás compañeros de equipo hacen un recorrido con una separación de alrededor de
20, 40 metros de separación entre ustedes y en el área van observando qué negocios hay para poder visualizar en qué lugar podría quedar como que el negocio que ustedes están haciendo. Normalmente eso en teoría se tiene que hacer. Para poder colocar un negocio tienes que hacer un estudio de mercado donde tienes que peinar el área de esta forma que nosotros en ciencias le llamamos transecto y peinado del área, y tienes que hacer un croquis y ver los negocios que hay alrededor de ti. De hecho, puedes establecer como sinergias con algunos negocios. Por ejemplo, si tú estás hablando de un negocio que tiene que ver con jugos, vender jugos, algo nutricional, por ejemplo, tú tienes que ver que cerca de tu empresa haya negocios, por ejemplo, despachos contables, porque estos tipos de personas, o sea, fíjate, haciendo un estudio así manipuladón, la verdad, ese tipo de personas no se cuida, casi no se cuida su salud. Todos los godines, los que trabajan en oficina, no se cuidan en salud. Entonces, cuando tú les ofreces como mercado un jugo el jugo verde para que puedas ir al baño bien y todo salga bien y todo esto, es una buena como oferta, ¿no? Porque pues las personas no tienen tiempo para cuidarse. Entonces, pocos son los godines que se llevan digo godines no en un contexto de desprecio, o sea, sino para que se den una idea. Son personas que pasan 8 horas en una oficina. Entonces, estas personas, pocas son las que se llevan comida a sus lugares donde trabajan. Y los que se llevan comida no regulan, no llevan una dieta balanceada. O sea, hacen lo que la mamá hizo de comer, se lo echan en un topper y vámonos, ¿no? O sea, el club Godín, porque yo también lo he llegado a tener, es que llevas tu topper y tu agua, ¿no? Entonces, a veces sí se cuidan, a veces no, porque no balancean entre semana cuánta carne están comiendo, cuántos vegetales, cuántas leguminosas, cuántas tortillas, o sea, no regulan. Entonces, normalmente si tú te fijas qué hay alrededor de esa área y tú te fijas que hay como muchas oficinas, tú puedes poner un negocio de comida. Aparte, acuérdate que la comida es un producto básico de la canasta básica. Entonces la comida no la van a escatimar nadie. Si tú vendes unos jugos y les vendes el antigripal, ahí te va el que te quita la anemia, ahí te va, o sea, no te quita la anemia por un jugo, tienes que consumirlo en varias ocasiones, ¿no? O que vendas aguas, ¿no? El agua, que te ayuda a bajar de peso, ya les das agua de avena, ¿no? No, pues que el agua para que, no sé, para tu sistema inmune, ¿no? Y entonces ahí les das avena con, no sé, con guayaba y papaya, ¿no? Entonces, es una forma de ir visualizando un negocio, ¿no? Sobre todo ustedes que los ponen a hacer eso. Ustedes que hacen eso, antes yo creo que de decidir en qué van a trabajar, tienen que hacer como un leve chequeo de mercado, o sea, ¿qué hay alrededor de donde tú quieres colocar tu negocio? ¿Qué te queda cerca? ¿Qué competencia tienes? No, pues que tengo el don de los tacos acá, ¿no? Que tengo a la doña de las tortas de este lado, o que tengo los tacos de canasta aquí. ¿Ok? Entonces, fíjate bien qué venden. ¿Venden todo comida seca? Ah, pues véndeles agua. Tú haces tus aguas tipo la michoacana y órale, ¿no? O haces tus licuados o tus jugos. ¿Cuánto tiempo le vas a dedicar a tu negocio? ¿Quieres estar todo el día? Sería una tienda. ¿Quieres estar en las mañanas? Serían desayunos, jugos y licuados, punto. ¿No? Entonces, ¿quieres estar en las noches? Pues órale, ponte tu taquería, ¿no? Entonces, ¿quieres ayudar en la economía o quieres algo como vegano, fitness o algo? Pues los jugos, las ensaladas y los sándwiches, ¿no? Acá de pan integral y eso. Entonces, creo que eso tiene que ver mucho con lo que ustedes hacen. Cuando van acabando, llegan a quinto, sexto semestre, los van a poner a hacer un negocio, un plan de negocio. Entonces, fíjate qué reditúa, ¿no? ¿Quieres integrar a alguien de la población? ¿Quieres que te reduzcan impuestos? Integra a gente adulta en el trabajo y te reducen impuestos. ¿Quieres que te reduzcan impuestos? Integra a gente con capacidades diferentes. O sea, a lo mejor se oye
se oye macabro, se oye maquiavélico, pero eso lo hacen las empresas. O sea, ¿cuántos de ustedes no han visto que de repente hasta salen en los noticiarios? ¡Ey! Esa empresa, la empresa de postres, le da trabajo a personas con Asperger, le da trabajo a personas con triplexia 21, le da trabajo, o sea, te das cuenta, o sea, y lo ven como una empresa socialmente responsable, como una empresa empática, como una empresa que acoge a la banda que no tiene luego empleo, ¿no? En otras áreas. Entonces, la verdad es que, discúlpenme, ¿no? Se oye mañoso lo que estoy diciendo, pero es una parte de la población que nadie toma en cuenta, que los invisibiliza. Entonces, si tú generas una empresa que le va a dar trabajo a personas con capacidades diferentes, pues es una empresa que se va a ahorrar, primero se va a ahorrar en la parte de los impuestos. Segundo, va a ser una empresa vista como muy diversa, una empresa que acoge a las personas, una empresa empática, humanista. O sea, la verdad te vas a ganar acá la estrellita de la empatía. Y bueno, en ese aspecto, ¿no? Si tú te ves como un empresario, ¿no? Entonces, y por ejemplo, los de la parte que llevan la parte de informática, pues cuando hacen, por ejemplo, programas, materiales para gente con habilidades diferentes,